de los principios, normas y filosofías que cada uno de ellos comprenden en dos etapas esenciales, comunes a cualquiera de estos tres modelos, y la etapa preparatoria, que sería la investigación o sumaria, y el juicio, que sería el plenario o debate. Todo esto, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de la creación del Estado, teoría del Estado, y hablábamos de los sistemas monárquicos? El sistema monárquico era fuertemente inquisitivo, ¿verdad, mucha? Porque se le presentaba a una persona que creaba, modificaba y extinguía las leyes a su gusto, antojo, él ejecutaba, él las judicializaba y él todo. De ahí nace la Inquisición, y de ese lado empieza el sistema procesal inquisitivo para la aplicación de la norma penal, por darles un ejemplo. Existen tres funciones fundamentales que se realizan en procesos. Estas son la función de acusar, la función de defender y la función de decisión, que es lo que se aplica a nuestro sistema actual. La función de acusar le corresponde eminentemente al Ministerio Público como institución estatal. La función de la defensa se le puede atribuir también a el Estado a través del Instituto de la Defensa Pública Penal, o en su defecto al abogado que ejerce la defensa técnica de una persona de manera privada. Y la función de la decisión, que corresponde y es eminentemente de administrar la justicia a través de la sana crítica razonada y la investidura de la decisión que va a tener a través de su independencia judicial, conforme establecido en las leyes y apegadas a lo mismo. Esto es un elemento básico, jóvenes. El juez que tenga independencia judicial es para que mire todos los elementos naturales de la ley dentro de su explícita y sus silogismos específicos. Dentro de ese orden de ideas, entender los principios y verbos rectores de la ley como tal para la aplicación. Pero la independencia judicial no se refiere a que el juez es el César y non plus ultra y que va a decidir a su gusto y gana qué hacer o qué no hacer. Él tiene la obligatoriedad de determinar su actuar de conformidad a la ley. Si no, el juez estuviese incurriendo en una extralimitación de funciones, en un prevaricato, incluso pueden llegar a usurpar ciertas calidades si llegasen a meterse en cosas que no le corresponden. ¿Me explico? Si se imputa a una persona la comisión de un delito, alguien tiene que hacer la imputación. Por otra parte, es preciso concederle la oportunidad de defenderse y rebatir la imputación que se le hace. Este es el elemento histórico de la fase procesal de defensa, en donde es obligatoriedad del juzgador notificar, citar, escuchar, oír, debatir y vencer a las partes para poder determinar un fallo correspondiente a la norma. ¿Me explico? Por otra parte, es preciso concederle, por último, debe resolverse la situación del imputado y debe juzgársele de imponérsele una pena si es culpable o absolvérsele si es inocente. Sentencias de dos tipos: la condenatoria y la absolutoria. ¿Me explico? No más. Según el doctor Alberto Herrarte, citando a Eugenio Florian, esgrime que este autor concluye que si las tres funciones están concentradas en una misma persona, se tendrá el proceso inquisitivo, lo que les decía hace un rato, ¿verdad? O más bien un sistema inquisidor. Por el contrario, si cada una de estas funciones es ejercida por diferente persona, se tendrá el proceso acusatorio, de donde el segundo será un proceso de partes y el primero un proceso unilateral de un juez con actividad multiforme. Eso es en el sistema. Esa es la breve reseña histórica del proceso penal en general. Ahora vamos a tratar de entender en específico el sistema acusatorio. ¿Estamos? Se dice que los antiguos pueblos germanos son Perdón, chicos, disculpen. Mi perrita ahí está ladrando. Disculpen, jóvenes.
Se dice que los antiguos pueblos son el único ejemplo de un sistema acusatorio 100% puro, un debate caracterizado por la prevalencia de la oralidad y la publicidad. En Grecia, ya con un sistema acusatorio popular, la justicia se ejercía de cara al pueblo mediante tribunales integrados por ciudadanos honorables y prominentes de la localidad, avances que se trasplantarían a la República Romana. Esa sistematología es la que se aplica dentro del sistema sajón, que es el proceso oral que se lleva dentro de los distintos procesos, por ejemplo, en Estados Unidos, que un juez es el que nada más escucha y hay un jurado que es convocado por la parte, por el Estado, para que conformen una deliberación que tiene que tener concordancia con un estudio y una tesis que va a determinar el juez en base, o no, perdón, con base a las acusaciones que haga, en ese caso, lo que es el Ministerio Público allá. No sé cómo se llamará, pero la que emula al Ministerio Público allá se hace de esta manera. Acá es completamente diferente. Acá es a través de un juez único en la primera etapa, y en la siguiente etapa, que sería la etapa de discusión de debate, ya es un tribunal encargado por las personas que van a ser las que van a deliberar la relación de la aplicación de una norma. Este sistema se determina de la siguiente forma. El debate se caracterizó por la prevalencia de la oralidad y la publicidad. Es exactamente como nosotros lo tenemos, salvo en los casos en donde se reserva el proceso por resguardo de las partes, ya sea por su indemnidad o ya sea por X o Y razón en cuanto a el impacto social que puedan tener. En tal caso, se debe de tomar la decisión por parte del juzgador de llevarlo a puerta cerrada, y solo las partes tienen conocimiento pleno de lo que se va a actuar. Ariel, ¿me ibas a hablar? ¿Pusiste cámara? Perdón, chicos. Ariel. No, bueno. Los tribunales integran. Esto es lo que estábamos hablando del sistema que vamos a ver. Se consideró que la mejor forma de juzgar consistía en la existencia de dos partes, una que llevara la acusación y otra que llevara la defensa, tal cual es hoy por hoy. Asamblea o jurado popular debía encontrarse como un sujeto supraordenado con el máximo de imparcialidad para poder las contrapuestas posiciones de las partes. ¿Se acuerdan del ejemplo que puso en la clase anterior Juan Francisco? De que afuera había unas personas y dentro de ese proceso se estaban linchando socialmente, tanto en las redes sociales como en los comentarios de la población a las personas. Pues por esa razón, nuestro sistema ha buscado que sea eminentemente personalísima la disertación, para que todo lo que existe al exterior no medie la decisión que vaya a tomar el juez. ¿Por qué? Porque el juez debe tener una gran característica denominada sana crítica razonada. El juez debe estar escuchando la opinión de la población, porque no es un vox populi esto es algo eminentemente académico, algo netamente profesional, que requiere un trato específico para cada una de las partes involucradas dentro de un proceso. Se busca la igualdad de las partes, esto en relación a que todas las partes deben de ser informadas, todas las partes deben de estar involucradas en todos los procedimientos, todas las partes deben de estar en el mismo contexto y en esa misma relación contextual del proceso para su entendimiento, y todas las partes deben de formar, valga la redundancia, participación dentro del proceso en sí.
El juez no debe tener iniciativa en la investigación. El juez no puede opinar absolutamente nada. Si al Ministerio Público se le olvidó investigar aquí, se le olvidó investigar allá o se le olvidó acá, ese es problema del Ministerio Público. El juez tendrá que deducir responsabilidades penales, civiles y o administrativas en contra del Ministerio Público. Pero el juez no puede venir y decir, mire usted, como que se le olvidó embalar tal cosa, como que se le olvidó guardar y resguardar cierta prueba. Al juez eso no le importa, porque eso no le corresponde al juez como tal. Debía de existir acusación en los delitos públicos, acción popular, y en los delitos privados debía de ser el perjudicado u ofendido. Maco, yo creo que vos preguntaste en relación al tema de la portación de arma, ¿te acordás? A esto se refería, y que una compañera, no recuerdo quién, te dijo que es de acción eminentemente particular, que era un delito, según la clasificación, eso lo vamos a ver más adelante, necesitaba del impulso de la persona agraviada como tal, porque no es que fuese una baratela o algo realmente intrascendental. Lo que sucede es que la ley considera que la clasificación de los delitos tiene su importancia de conformidad con el impacto social que vaya recayendo. No es lo mismo una denuncia falsa de una vieja chirmolera en contra tuya que el caso que estamos viendo hoy por hoy con el doctor Maluf. El doctor es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Ahorita se están presentando medios de pruebas, se están haciendo medios de investigación, se hacen ciertas hipótesis porque esa es parte de la investigación del Ministerio Público. Pero el impacto social de la clasificación de ese delito requiere la intervención directa del Estado. ¿Me explico, Maco? Maco se fue a tomar café. En relación con los principios de procedimiento, debía ser proceso oral, público, contradictorio y continuo. La prueba se valoraba según la íntima convicción. La sentencia produce eficacia de cosa juzgada y, por último, en relación con las medidas cautelares, la libertad del acusado es la regla general. Esa es la sistematología que nosotros tenemos adaptada acá. Perdón, Juan, disculpa, no había visto que habías levantado la mano. Chicos, si a veces no miro, háblenme, interrúmpanme, no tengan pena. Juan, perdona, estaba levantando la mano. Así es, Lick. Muy buena noche, un gusto saludarle. ¿Qué tal? Lick, ahorita tengo un poquito, se me plantea la duda, ¿cuál es la función directamente del Ministerio Público? ¿En cuanto a qué? Fíjese que yo estaba leyendo un libro que me pareció muy interesante del sistema alemán, en donde decía que el sistema alemán, en cuanto a lo que es el ministerio, la función del Ministerio Público, no debía ser directamente enfocado solo en una parte, sino que la función del Ministerio Público debía buscar esclarecer la verdad. O sea, no solo favorecer en este caso, a la persona agraviada, por así decirlo, sino que también dentro de su proceso investigativo debía procurar esclarecer la verdad, ya sea al imputado, si en este caso no fuera culpable, no fuera inocente, como para en este caso la persona que está acusando o el supuesto agraviado. Porque lógicamente sabemos que acá el Ministerio Público se enfoca específicamente en atacar, en este caso, el delito, y ellos realizan su investigación enfocado en trabajar en contra de la persona que se le está imputando el delito. Entonces yo tengo un poquito de duda cómo es que funciona en sí o cuál es la verdadera función en nuestro sistema del Ministerio Público, Lick, atendiendo a ese pequeño concepto que yo encontré en ese libro. Disculpe, Lick. No hay pena, para eso estamos. Mira, es exactamente lo que te estaba diciendo. Nuestra base fundamental viene en la primera esencia del primer Reich, que fue el segundo Reich, que fue el segundo imperio germánico, donde nace y subyace la figura acusatoria a través de la base y de la sistematología de la investigación. Eso es la fuente histórica directa de nuestro sistema. El Ministerio Público tiene una gran investidura, es ese gran escudo que lo baña a él, que estamos hablando académicamente. Praxis es otro rollo.
Ese gran escudo que lo baña, esa gran investidura que él tiene, se llama objetividad. El Ministerio Público no está para estar defendiendo a una persona, pero está para investigar la relación causal de un hecho punible que reviste las características de un delito y que obviamente, como es un delito, tuvo que haber sido ejecutado por una persona humana, porque hay personas jurídicas, ¿verdad? Pero eso ya lo sabemos. Igual las personas jurídicas pueden delinquir a través de las personas humanas, ¿verdad? Entonces, la investigación va a averiguar el por qué se hizo ese delito y quién lo cometió, ¿ya? Si estás, ponete, está Alicia Rolando y Darling involucrada dentro de una investigación penal por la posible comisión de un hecho delictivo y es la principal sospechosa y Rolando y la otra compañera también estaban, el Ministerio Público tiene que llegar al fondo y averiguar quién, cómo y cuándo estuvieron estas personas involucradas y si no, descartarlos como elementos personales de la participación del delito como tal. ¿Me explico? Eso que vos leíste es muy bueno y de hecho esa es la investidura de la actual administración que tenemos en relación a la creación de la institución del Ministerio Público. ¿Me explico? Así es, Lick. Ahora una consultita, disculpe nuevamente. En la práctica, ya en la praxis directamente, ¿será que verdaderamente el Ministerio Público cumple con esa función o solo se encarga de tachar al acusado y encajarle una serie de delitos y buscar la forma de que se condene? Mira, hay buenos fiscales y hay fiscales pésimos. Entonces, generalizar y satanizar la institución como tal a través de la generalidad por unos malos personeros sería irresponsable completamente de mi parte. Así como hay jueces que son una basura, y te puedo decir que son una real basura, hay unos jueces que, mira, lástima, hombre, que ustedes no estaban en esa época, pero había un juez ahí en la antigua, el licenciado Roberto Peñate, a la grande, a la qué tipazo, qué señor ese, de verdad qué señor, una objetividad y un apego al derecho para resolver que uno dice, Dios me guarde, qué increíble eso. Entonces, te puedo decir eso, el nombre de un montón de jueces estúpidos no vale la pena mencionarlos porque hay que enaltecer lo bueno. Entonces, por eso te puedo decir, ustedes en la antigua tenían hace 10 años a esa joya. Yo creo que el licenciado ya se retiró, ya se jubiló, pero era una gran persona. Pero te puedo decir eso, no te puedo generalizar que el Ministerio Público esté hecho una basura por unos cuantos. Hay unos jueces que son unas grandes, hay unos, fiscales que son unas grandes personas y hay otros fiscales que son, que de verdad dejan mucho que desear. Eso es en la praxis. Ahora el elemento académico, ese extracto que leíste del libro que me comentás es muy bueno y sí es cierto. Así es como debe funcionar. Si el Ministerio Público se apega a su objetividad, en las nimiedades no sería necesario que las personas llevasen un abogado defensor. O sea, el Ministerio Público ni siquiera tendría necesidad de mandar a citar a una persona o la podría mandar a citar y decirle, mire, usted puede hablar libremente, cuénteme, ¿verdad? Porque de todas maneras es una declaración y esto no va a servir para acusarlo a usted. Pero lastimosamente hay ciertas acciones de parte de los personeros del Ministerio Público que dejan mucho que desear. Entonces ahí es donde entramos nosotros los abogados a batear en cuanto a lo que vayan a declarar estas personas. ¿Me explico? Muchas gracias, Lick. Muy amable. A tus órdenes. ¿Alguien más, chicos? Estaba levantando la mano, yo medio vi. ¿No? Bueno, sigamos. En relación con los principios de procedimiento debía ser proceso oral, público, contradictorio y continuo. Proceso oral, entendemos que la oralidad es la comunicación más fácil de trasladar apegándose a los principios de celeridad y economía procesal. No es lo mismo que yo explique a un juez cierto actuar a que me metan un memorial piquiti, y resulta ser de que no gané
idioma español en cuarto primaria y no puse ninguna coma, ningún punto y coma ni nada, y llevo unos mamarrachos de memoriales. Entonces no era necesario, o sea, se vio, perdón, la poca necesidad de trasladar información a través de escritos. La oralidad fue el elemento básico o es el elemento básico dentro del sistema acusatorio. Público porque involucra todos los elementos del Estado como tal, la creación desde la propuesta de una norma que se volvió ley a través del Congreso, que después se está ejecutando y que se está velando a través del organismo judicial y que se está aplicando el mismo que se está generando. Entonces es un elemento administrativo y que tiene carácter judicial, que debe de ser público por naturaleza. Contradictorio, ¿por qué es contradictorio? Porque el Ministerio Público tiene una tesis y nosotros tenemos una contratesis que busca una síntesis para su fallo. ¿Me explico? Y continuo porque debe de tener obviamente un inicio y un fin dentro de un tiempo determinado para no vulnerar el derecho humano del proceso penal para poder dilucidar la situación jurídica de una persona. La prueba se valoraba según la íntima convicción, obviamente lo que les decía, el propósito de averiguar la verdad, la sentencia, eficacia de cosa juzgada, quiere decir de que si ya se había establecido una condena por esto y resultaba ser de que alguien quería una condena mayor, no se podía establecer porque estaba un letrado encargado de darle ese elemento espiritual de convicción y de entendimiento judicial. ¿Me explico? Y por último, en relación a las medidas cautelares, la libertad del acusado es la regla general. Jóvenes, vuelvo y me repito, hay jueces que yo no sé, les fascina, es una excitación para ellos mandar a la cárcel a las personas, o lastimosamente, no, y sí lo digo lastimosamente, nunca han estado enchachados y trasladados en una patrulla, entonces no saben lo que eso significa y por eso es que se vuelven así estúpidos y tratan de buscar siempre mandar a la cárcel a la gente. Sin embargo, eso no era el fin primordial. El fin primordial de la esencia es venir y decir, bueno, si el delito amerita la privación de libertad por el impacto que puede tener y porque esta persona me están evidenciando que es un criminal consuetudinario y tiene patrones conductuales que evidencian la participación continua o la acción contraria a derecho o que pueda ser un delito o una acción que no sea revestida como delito, sí es necesario resguardarlo para garantizar la vida de las personas que se puedan considerar como agraviados. Pero si dentro de ese orden de ideas el delito está siendo por un delincuente primario que está acreditándome su identidad, que no tiene obstaculización para la averiguación de la verdad, que no hay peligro de fuga y que es fácil de localizar, entonces no es necesario privarlo de su libertad, sino que someterlo al rigor de la ley para que venga, que se controle su estadía en el país y que venga cada 5 días a firmar el libro, ya sea aquí en el Ministerio Público donde corresponda, que se acredite que no va a salir del país y que deje ¿cómo se llama? Su pasaporte en resguardo del juzgado, que se le emita un arraigo respectivo y que no pueda salir de la jurisdicción departamental en el que está a la que le corresponde. Y ya puede salir en paz sin ningún problema y va a estar sujeto a un proceso. Ese es el espíritu de la norma como tal. Reinsertarlo de nuevo a la sociedad. No, Juan Manuel, eso ya es cuando llegamos a condenarlo, cuando ya ha cumplido la condena. La reinserción es cuando ya se ha vencido, ya se acabó, ya está cumpliendo su condena y de repente ya vengamos y digamos, que salga mejor porque ya se rehabilitó. Acá es una etapa primaria. ¿Ya? ¿Me explico, José Manuel? Gracias, Lick. Perdón, Juanma, no te vi. Claro, Lick. Estamos claros ahí, gracias. Ok,
Esa es la esencia del sistema acusatorio y esa es la sistematología que nosotros hemos adoptado desde el momento en que se reformó el Código Procesal Penal como tal. A Dios. Ahora, como elemento histórico, vamos a entender el sistema inquisitivo o inquisitorio. Podemos extraer en forma inmediata como características del sistema inquisitivo sin pretender agotarlas las siguientes. Es un sistema que nace de la caída del imperio y el fortalecimiento de la Iglesia Católica como derecho canónico. Por eso les decía, el César venía, pum, así, pum, no, ¿verdad? ¿Qué dice el pueblo, verdad? Así, viva, que viva, que viva, que viva Gladiador, ¿se acuerdan de la película? Que viva, que viva, que viva, y el César, así como que no quería la presión política, si se lo volaba, todos se le venían encima. Pero si lo dejaba vivo, corría el riesgo de que le dieran golpe de Estado. Tenía que ver qué podía hacer el César. El César no estaba aplicando una norma penal. El César estaba buscando su popularidad, estaba buscando tener la aceptación política de sus súbditos, ¿verdad? El derecho canónico, ya no digamos, ¿verdad? Ay, puchica, una mujer aprendió a leer. ¡Ay, bruja, quémenla! Va, de una vez, vámonos. Una mujer sabe sumar, peor. Un hombre cuestiona por qué el sol sale de día y la luna de noche, quémenlo. Ese era el sistema sumamente violento, ¿verdad, jóvenes? Entonces, se establece la búsqueda de la verdad como fin principal del proceso penal y como medio para obtenerla, la confesión que se sitúa como la reina de las pruebas al lado de los documentos públicos que hacen plena prueba. Aquí nace la palabra testigo. Testigo se le llama, no se le va a llamar nunca testiga. Y le voy a decir por qué. Porque testigos solo podían ser los hombres, las mujeres no podían la capacidad de dar fe de algo que les constaba porque no estaban dentro de un elemento social valedero. Y los testigos se les llamaba testigos porque si ellos no decían la verdad, se les colgaba de los testículos hasta que se les desmembraran y pues obviamente murieran. Entonces atestiguar significa dar mi valor probatorio por mis testículos. ¿Me explico? Obviamente pues esa era esa es la etimología de la palabra testigo, que va enfocada directamente al hombre como tal. Entonces, por eso es que se le llama en los debates, llamen a la testigo, manden a llamar a la testigo, ahí está la testigo. Y los hombres, pues, atestiguar quiere decir dar la verdad. Dentro de ese orden de ideas, déjenme comentarle que dentro del sistema sajón, dar una declaración bajo juramento y no decir la verdad es tan impactante como un asesinato, imagínense ustedes. En cambio acá, pues lastimosamente, pues es diferente, ¿va? Testigo falso, ahí en la 18K, ¿va? Yo me presto de testigo y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, lastimosamente así es. Se configuran las reglas de apreciación obligatorias para todos los funcionarios judiciales, señalándose qué hace y qué no hace la prueba. Es decir, que la prueba se valora conforme un sistema legal y la ley da valor que debe asignársele. Un hombre que agredía a una mujer y la golpeaba, la ultrajaba, la violaba siendo su esposo, la menospreciaba, llegó al punto en que la mujer se hartó y le metió un cuchillo en el hígado y lo mató. No se prestaba a la investigación, no veníamos y decíamos, bueno, la mujer es una homicida, pero busquemos el fin del por qué la mujer le ocasionó daño a este hombre. No. Aquí era, en el inquisitivo es mujer que mata a la hoguera, mujer que mata desterrada, mujer que mata al cepo, mujer que mata, no sé, lo que se vendría, ¿verdad? Dentro de la época. A eso iba. La norma era tajante, la norma era no le podemos decir el talión, porque el talión es muchísimo más para atrás, pero era una norma completamente tajante en relación a lo que se hacía. Si yo vengo y a Alison le robo su celular o tenemos dos celulares iguales y yo por equivocación agarré el de ella
y el mío se perdió y después se daban a... ¿Qué cosa? Perdón, chicos, disculpen. Perdón, no sé si se pronuncia Jacqueline o Jacqueline, perdón, ¿qué me quieres decir? ¿Aún pasa qué cosa? Andrea Tecu González, Jacqueline Andrea Tecu González, ¿ahí estás? Ah, sí, tristemente aún se discrimina a la mujer, es cierto, realmente hablando sí es cierto, lastimosamente es. Perdón, ¿en qué estábamos, jóvenes? Ah, en lo del celular. Yo me lo llevaba y el sistema inquisitivo venía y decía, no estamos viendo que fue una acción errónea. La persona se la llevó, ¡pum!, volémosle la mano, se acabó el asunto. ¿Me explico? Entonces, es decir, la prueba se elaboraba conforme a un sistema legal y la ley da el valor que debe asignársele. Se privilegia la fase de investigación o sumario y el debate queda relegado a un mero acto formal y el pronunciamiento de la sentencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la fase de investigación era rapidísima, era inmediata. Lo agarramos robando, era un delito famélico, o sea, nadie, lo agarramos robando fruta. No encontrábamos que el Estado no le garantizaba la comida o no le garantizaba los medios laborales a una persona para que pudiera generar trabajo y tenía hambre, tenía que robar un pan, tenía que robar un banano, una manzana, qué sé yo. Lo agarramos, oye, perfecto, robo es robo, vámonos, ¿va? De una vez, ¿quién lo voy a robar? Yo. Ok, perfecto, ¿quién lo va a defender? Yo. ¿Qué dice usted? Él tenía hambre, quería robar. Sí, pero robo. ¡Pum! Adiós. Así de grueso era el sistema inquisitivo, ¿verdad? El juez debía de ser magistrado o jueza permanente. ¿Qué quiere decir? Que el juez natural estaba a cargo de un proceso para siempre. Si el proceso tenía que durar 10 años, la vida de una persona dependía de un juez que tenía de por vida el cargo de juez de esa investidura estatal. Procedía de oficio a la averiguación de un delito y que este funcionario llevaba a cabo la instrucción y subsiguiente acusación. Los principios del proceso eran la secretividad, escritura y no había contradictorio, ¿verdad? No había contradicción, no había un acto contradictorio. Es decir, aquí yo soy el juez y lo que yo diga es la ley. Punto. Me cierran la sala y aquí vamos a estar solo él y yo. Así de grueso, ¿eh? La escritura, a ver, yo no puedo escribir. Ah, no sabe escribir, entonces es culpable. No puede evacuar las audiencias que corresponden. No contradictorio porque no había una persona que lo defendía y no había una persona que lo acusaba. El juez era el que investigaba, el juez era el que ordenaba qué hacer, el juez era absolutamente todo, ¿verdad? Se consideraba al inculpado como la mejor fuente de conocimiento de los hechos. Es decir, usted lo cometió, cuente cómo lo hizo y solo le vamos a poner un pedazo de hierro caliente en el pecho. Solamente eso. Si no, pues ni modo, se somete a todo. O bueno, le vamos a arrancar una oreja. ¿Cómo lo hizo? Así de grueso era, ¿verdad? Incluso se le puede obligar a declarar aún usando medios coactivos. Ah, no va a declarar, perfecto. Cuélguenle de los meñiques. Ya se pueden imaginar eso, ¿verdad? El juez formula la decisión definitiva condenando o absolviendo al imputado. Ah, no se le desprendieron los meñiques, se le aguantó, entonces quiere decir de que es inocente, porque Dios no permitió que se le desprendieran los meñiques. Déjenlo libre, ¿verdad? Así era, ¿verdad, jóvenes? En relación a la sentencia no había cosa juzgada. Ah, mire, me faltó... aparte de que lo tenía que colgar de los meñiques, le tengo que arrancar una oreja. Venga, porque se me olvidó eso. Así era el sistema inquisitivo. En relación a las medidas cautelares, el estado de prisión es el criterio general. Venía el juez y decía, bueno, ¿verdad? Yo considero que se va a quedar por haberse robado un pan 5 años preso. Llévenlo al calabozo. Fácil, no había mayor discusión. El sistema mixto. En el sistema mixto se relata que fue adoptado por los países hispanoamericanos. Eso viene después de ¿se acuerdan
cuando estábamos en teoría del Estado, que vinieron los españoles, eso fue el descubrimiento, después del descubrimiento entró la conquista, después de la conquista vino el mestizaje, después del mestizaje vino la independencia, y ahí se establecieron los sistemas jurídicos que hoy por hoy le dieron vida a nuestros sistemas. Y en este se combinan las características del acusatorio y del inquisitivo. Las características mínimas que pueden señalar son las siguientes. Se tiene función dividida, una entidad que acusa, una que defiende y una que juzga. Se tiene una fase escrita en general, era más o menos como lo que teníamos nosotros. Se tiene una fase oral, que es del debate, y el sistema de valoración de prueba es la íntima convicción. El juez tiene una iniciativa de investigación, quiere decir de que el juez podía venir y decirle a lo que emula el Ministerio Público, todavía le hacen falta practicar diligencias de esta y esta y esta índole para poder dilucidar la situación de esta persona. Perdón, jóvenes. Existe acusación en los delitos públicos y en los delitos privados debía de ser el perjudicado u ofendido. Eso continúa siendo así. En relación con los principios de procedimiento existe la oralidad, publicidad y el contradictorio, también lo mantenemos. Y la sentencia produce eficacia de cosa juzgada, cosa que también continúa siendo. Por último, en relación con las medidas cautelares, la libertad del acusado es la regla general, como en el sistema que nosotros tenemos. El juez debe ser magistrado o juez permanente, acá no. Recuérdense que ahora tenemos una ley de la carrera judicial que va dando la alternabilidad del sistema judicial. ¿Por qué? Porque se acuerdan también cuando estábamos en teoría del Estado que estudiamos que la sociedad eran cambiantes de conformidad con el tiempo. Entonces, es cierto que los litisconsultos de antes, pues, pudieron haber sido muy doctos en su época, en su tiempo, pero ahora las bases sociales han cambiado y esas bases han generado nacimientos de nuevos estudios, de nuevas instituciones que han generado nuevos criterios procedimentales para la aplicación de la norma. Por eso es la creación de la carrera judicial y esa rotación que debe de haber cada 5 años, o ese sometimiento de los jueces a una evaluación cada 5 años para determinar si su vigencia es aún realmente adaptada al sistema social actual. En cuanto a los principios del proceso, algunas partes se mantienen en secretividad y por escrito. Eso lo podemos ver también, lo que les digo yo, cuando se generan métodos de resguardo y de protección a la víctima. Jóvenes, aquí terminamos la primera clase de lo que nos hacía falta anteriormente. Vamos a pasar a la otra clase. Quisiera saber si les quedó claro, si tienen alguna duda, si tienen alguna sugerencia. Si no la sé, les pido disculpas y la investigamos. Y si sí la sé, pues aquí estamos. Díganme, pues. ¿Estamos todo bien? Bueno, el que calla, otorga. Licenciado. ¿Y quién habló? ¿Quién habló? Juan Francisco, ese yo estaba levantando la mano, pero creo que no vio. Ah, perdón, brother, perdón. Sí, fíjese que hay 2 asuntitos. Yo no había podido intervenir porque estaba todavía ahí atendiendo a unas personas. Ajá. Pero respecto a lo que se hablaba del Ministerio Público, yo tengo entendido que en teoría o la naturaleza en sí de la creación del Ministerio Público es que sea un ente investigativo y esclarecedor de la verdad. Sin embargo, en la práctica, uno va a cualquier sala del Ministerio Público y todos descansan en estadísticas. O sea, para ellos, todos los casos que ellos puedan vencer o ganar, para ellos eso es la prosperidad del Ministerio Público. Y esto ha sesgado las cosas para que ellos se conviertan directamente en un ente acusatorio, más no en un ente investigativo, que es lo que tergiversa la naturaleza de este ente. Y por otro lado, usted mencionaba el principio de celeridad y el principio de economía procesal, que es algo que a todas luces
como usted dice, lamentablemente muchos jueces nunca han estado enchachados o nunca han estado en una patrulla o nunca han vivido una situación que los hace insensibles y los vuelve hasta cierto punto inhumanos. Pero yo la vez pasada le decía que en las cárceles hay un gran porcentaje de personas que realmente son inocentes y que fueron inculpados o incriminados. Y sin embargo, cuando, por ejemplo, si es un delito de asesinato y a alguien se le ocurrió decir que fue X persona, a esta persona lo aprenden, lo consignan a un centro de detención y las audiencias se las programan a cada 11, 12 meses, a cada 15 meses, por lo que desvirtúan el principio de celeridad. Y tomando en cuenta que el Estado es un aparato en conjunto, automáticamente al desvirtuar el principio de celeridad estamos desvirtuando el principio de economía procesal, porque cuánto le cuesta al Estado una persona que está detenida y cuánto le cuesta al Estado el estar haciendo los trámites muchas veces cuando se rompe la parte de lo que usted decía, la jurisdicción departamental, ya que los centros de detención no están dentro de la misma jurisdicción territorial. Claro, desde luego, olvídense. Y miren, mucha, Dios nos libre de ir a caer al preventivo. El preventivo, la palabra dice preventivo, dice, que previene, que te van a dar un tratamiento diferente. ¡Ja! Dios nos libre. A veces uno no sabe si mejor decir, de una vez métame a la granja penal Canadá, a la granja penal de Pavón y cumplo mi condena y ya estuvo, pero no me deje 15 días en el preventivo. Ahí es otro rollo, mucha. Ahí sí Dios nos libre, de verdad que Dios nos libre. De verdad que sí. Yo tuve, de verdad, todo el mundo me dice, ay, no digas eso, Jesús de la Capilla, qué vergüenza. Mucha, el pasado nos hace un mejor presente y el mejor presente nos tira una línea correcta del futuro. En el año 2016 muere mi papá a finales de año. Bueno, ya estaba entrando a finales de año, por ahí por septiembre, 8 de septiembre exactamente, de ese año que murió mi viejo. Yo me sentía, se pueden imaginar, yo era muy apegado a él. Ese día yo quería pelear con todo el mundo. Cometí mi grandísima estupidez, me peleé con unos policías y me llevaron a dar mi vuelta al sótano del Hotel 5 Estrellas de la Torre de Tribunales. Yo lo cuento porque esa es una experiencia personal. Yo, cuando estuve en la defensa pública, traté siempre de comprender a la persona privada de libertad. Y mire, mucha, solo cuando uno es uno más, se da cuenta de lo que es. Y yo lo cuento así, lo cuento como una experiencia y a mí me enorgullece contárselo y qué mejor contárselo a ustedes. Cuando ustedes se gradúen, no miren, si se van a dedicar a lo penal y van a defender a alguien, como les dije aquel día, si es la pezuña de Belcebú y se metieron a esos camotes, háganlo. Está bien por hacerlo por plata, porque uno está buscando su superación personal y su superación económica. Pero también no dejen por un lado la mística humana, porque pues gracias a Dios me fui por una estupidez, por imbécil. A la grande, y había acá gente que Dios me guarde y Dios me libre. Así es que tenés razón, Juanfra, esos son otros 100 pesos. De verdad que sí. Tengan mucho cuidado, chicos. A cualquiera les puede pasar. Imagínense, a mí me vino a pasar ya viejo a los 30 y pico de años por una estupidez. Tengan mucho cuidado, no manejen con tragos, dejen su carro, pidan Uber, taxi, no sé qué, hagan lo que sea. Si no chupan, mejor. Hace un ratito estaba hablando no me acuerdo con quién andaba hablando, con Maco, estaba hablando con vos. Mejor hagan deporte, de verdad que sí. Yo sé que a su edad yo, si me podía tragar 40 cervezas, me las tragaba, pero mejor hagan deporte, mucha. Eso sí, no se los deseo a nadie. Así es que gracias por tu intervención, Juanfra, ¿viste? Exactamente, mejor que no beban. Y si lo hacen, pues también se vale, pero suave, tranquilos. Bueno, chicos, ¿alguien más que quiera hablar de eso? ¿Alguien que quiera opinar de lo que acabamos de hablar? Porque ahorita entramos de una vez a al elemento esencial. Ya vamos a empezar a lo técnico profesional. ¿No? Bueno, démosle pues. Principios y garantías constitucionales que informan el sistema procesal guatemalteco.
Los principios básicos y garantías procesales que encontramos en el artículo 1 al 23 del Código Procesal Penal, la persecución penal, sus tipos de acción procesal en los artículos 24 al 31, y los motivos de extinción de la persecución penal del 32 al 36. Eso es lo que vamos a dialogar hoy. Principio jurídico. Se entiende como fundamento de derecho, bases del ordenamiento jurídico y por ende de las concepciones del derecho penal y procesal penal, o valores jurídicos propios de la sociedad, constituyendo la parte permanente del derecho y también la cambiante y mutante que determina la evolución jurídica, y solo será legítimo cuando su contenido exprese aquello que resulta jurídicamente valioso. ¿Qué quiere decir con eso? Que la esencia primordial de un principio jurídico es la prueba. Y la prueba debe de amarrar una acción punitativa, que esta acción punitativa debe de tener un fundamento, lo que les expliqué la vez pasada de las 4 plataformas. Vamos a seguir adelante hablando de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que el ordenamiento jurídico y todo el sistema deben de tener valores propios de una acción para poder llamar un proceso penal. Nullum poena sine lege. No hay pena si no hay ley. Nullum processale sine lege. No hay un proceso sin ley anterior. ¿Me explico? Las garantías procesales. Principio de legalidad. Artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. Ambos reflejan que la aplicación del derecho penal es de actos u omisiones y no es de un derecho penal de actor o porque la persona aparenta aparecer ser. Con este principio se evita el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo del Estado. Voy a volver a leer porque me trabé acá, jóvenes. Principio de legalidad, artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. Si lo tienen ahí, vayan hojeándolo, marquen el epígrafe en amarillo, marquen lo que consideren en amarillo y pónganle ahí, si no tienen su código, eso pónganle principio de legalidad. Ambos reflejan que la aplicación del derecho penal es de actos u omisiones, o sea, lo que yo hago y lo que yo veo y no denuncio. Y no es de un derecho penal de actor o por lo que la persona aparenta parecer ser. ¿Qué quiere decir? Yo puedo estar todo tatuado, yo puedo ser rasta, pero no precisamente por eso voy a ser un vándalo. ¿Me explico? Aquí se da una calificación. No se puede presumir a una persona solo por lo que aparenta, sino que por lo que hace o deja de hacer. ¿Me explico? Con este principio se evita el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder punitivo del Estado. Otrora, cuando hablamos con Juanfer en la clase pasada del tema de la pena de muerte, Juanfer decía ciertas cosas. Sí, es cierto, el pasado hay que vivirlo, hay que estudiarlo para vivir un presente adecuado. Cuentan, yo nací en el 82, imagínense, pero cuentan que precisamente el 82, 83 para atrás, si uno andaba con su tatuaje o con un arete y así, ya eras hippie, marihuano y por ende eras delincuente, al bote. ¿Me explico? Eso era lo que aparentaba ser y ese era el primer principio de violación del proceso como tal. Con este principio se evita el ejercicio arbitrario y limitado del poder punitivo del Estado. El Estado no puede venir y señalarme a mí de ser un delincuente solo porque aparente ser un delincuente. Me tiene que comprobar mi participación delictiva para poder ligarme a un proceso y llevarme ante una persona que sea la adecuada para que me escuche. ¿Me explico? Se relaciona con el artículo 17 del Código
de la Constitución Política de la República, 1 del Código Penal y 9 del Pacto de San José. Artículo 1 y 2, pónganle abajo a su código. Ver artículo, háganlo porque oigan lo que les estoy diciendo. Cuando empiecen a estudiar el privado, van a ir ya más adentrados. ¿Me explico? Debido proceso. De todas maneras, este material ya ustedes lo tienen. El debido proceso, artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 3, 4 y 6 del Código Procesal Penal. Debido, ¿qué significa? Debe deber como es debido, como corresponde o es lícito. Proceso, conjunto de fases sucesivas, formarlo con todas las diligencias y solemnidades requeridas por el derecho. Eso significan las palabras debido y la palabra proceso. Lo unificamos y nos queda el criterio del doctor César Augusto Barrientos Pellicer, en paz descanse. Nadie puede ser juzgado sino conforme las leyes preexistentes y por la imputación de un acto calificado por la ley anterior al hecho como delito o falta ante el tribunal competente y con observancia de las formas establecidas en la ley penal. Como consecuencia, la aplicación del derecho penal debe tener las siguientes condiciones: que el hecho motivo del proceso esté tipificado en la ley anterior como delito o falta. El hecho, plataforma fáctica, ¿se acuerdan? Que se instruya un proceso seguido con las formas previas y propias fijadas con observancias en las garantías de la defensa. Ahí estamos todavía en la figura fáctica. Que ese juicio se siga ante tribunal competente a cargo de jueces independientes y parciales. Número 3, allá estamos hablando de punto de plataforma jurídica, plataforma judicial, fundamento, que el juicio tenga a cargo jueces independientes e imparciales que se amparen de la ley. Que se trate al procesado como inocente hasta que una sentencia firme declare lo contrario. Seguimos en la plataforma jurídica. Que el juez en un proceso justo elija la pena correspondiente basado en pruebas. Aquí ya nos estamos yendo a la plataforma probatoria. ¿Lo vieron? Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho. Anterioridad, ¿qué quiere decir? Aquí estamos metiendo tiempo, ya estamos metiendo antes, durante y después. Esas características que el doctor Pellicer nos da en este extracto que conseguí de su libro, nos explica las 4 plataformas en estas 6 distintas condiciones del derecho penal dentro de un proceso que unificado arman un debido proceso, como debe ser, debido proceso, como debe ser procesado. Eso significa el debido proceso, antes de pasar a la Constitución. ¿Quedó claro esta explicación, chicos? ¿Dudas, sugerencias o comentarios? Pero no hablen todos al mismo tiempo porque me dejan sordo. Perfecto, comprendo que todo está bien. El debido proceso en la Constitución. Gracias, Armando. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el título 2, Derechos Humanos, capítulo 1, Derechos Individuales y artículo 12, establecen el debido proceso así. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído, vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgado por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Esta es la base
fundamental. Esta es la base procesal constitucional de todos los procesos. Proceso civil, proceso penal, proceso mercantil, proceso administrativo, proceso laboral. Acuérdense, ahí lo tienen en el documento que les envié. Les va a servir para el privado también. La Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia estableciendo que los derechos de defensa y el debido proceso consisten en la observancia por parte del tribunal de todas las normas relativas a la tramitación del juicio, la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano jurisdiccional competente para procurar la obtención de la justicia. Vamos a hacer una pausa en esta parte de la Gaceta Constitucional que se nos está refiriendo. Todas las normas relativas a la tramitación del juicio, la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano jurisdiccional competente para procurar la obtención de la justicia. Recuérdense del artículo 29 de la Constitución. Perdón que no la tenga aquí a mano y que no se los enseño. Todos tenemos libre acceso a las dependencias del Estado. Si ustedes la tienen ahí, se los voy a agradecer. Si me hace falta algo, por favor me interrumpen y enriquecen el comentario para todos los compañeros. Acá nos están estableciendo que la administración pública, en general, se basa al punto primordial del organismo judicial que se desdobla en su administración, delegando su función a los jueces a través del pleno, que serían los magistrados de sala, como la superior jerárquica del organismo judicial, magistrados de sala, que son los encargados de la calificación de las interpretaciones de apelación de los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz que ven delitos menores y faltas. ¿Estamos? Deviniendo, ahora regresamos a todo esto, ¿verdad? Si alguien no me va cachando, me interrumpe mucha, porfa, porque aquí estoy viendo un montón. Juanfra, contame. Sí, licenciado, por ejemplo, el castigo Maya no es una violación al debido proceso. No, ahí nos estamos metiendo en otra cosa. Eso ahorita, si nos metemos a platicar de eso, nos vamos a enmarañar. Necesito que tengamos los principios procesales bien establecidos y después vamos a hablar del derecho consuetudinario en algún momento. Ahorita no quiero ser grotesco, pero no me quiero meter a Honduras porque si no vamos a parar hablando de otras cosas. Ahorita necesito que nos vayamos en específico a esto. Por favor. ¿Me cachás, Juanfra? ¿Seguís con la mano levantada? Sí, no la había bajado. Sí, que está bien. Gracias. Disculpa, Juanfra. Es que el derecho indígena es otro rollo. El derecho indígena viene a acuerpar ciertos procedimientos que están establecidos en las comunidades y que esos consuetos van regidos directamente a castigos mínimos. Pero ponete el castigo Maya, no se le puede aplicar a una persona, te lo dilucido para ir puntual, no se le puede aplicar un castigo Maya a lo que hablábamos la vez pasada, a una costumbre de pernada, en donde el padre tiene la estúpida idea de ser el que desvirgue a la niña, porque le está entregando al altar. Eso es una estupidez totalmente, eso ya es una transgresión total de ley. Entonces el castigo Maya no se va a aplicar ahí. El castigo Maya se va a aplicar en otras instancias sobre delitos que no tengan alta envergadura en el proceso como tal. Si no, se vuelve un manto de impunidad. Ya lo chicoteamos, no hay clavo. Nada, una cosa es una cosa y otra cosa es que hay un violador, que haya un asesino. Es que mató a sus hijos, pero no se preocupe, ya lo pusimos a caminar, no sé, en brasas calientes, por darte un ejemplo. No se puede. Ahí sí ya es una intervención directa porque el delito está consumado en su perfección y es un delito violento de trascendencia social. ¿Me explico, Juanfra? Sí, gracias. Vamos a esperar el momento para poder tratarlo. Órale, buena onda.
Bueno, hablamos de eso, ¿verdad? Competente para procurar la obtención de la justicia, debiendo de ser oído y darse la oportunidad de hacer valer sus medios de defensa en la forma y en las solemnidades prescritas en las leyes respectivas. Si al aplicar la ley procesal, el caso concreto se priva a la persona del derecho de accionar ante jueces competentes y preestablecidos de defenderse, de ofrecer y aportar una prueba, de pretender alegatos o de usar un medio de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará, ante una violación de la garantía constitucional del debido proceso, y en esos casos, cuando opera el amparo como un instrumento jurídico de la Constitución. Vamos a parar ahí. Oigan esto. Si dentro de la aplicación del proceso se obviaron ciertos parámetros que no se subsanaron de conformidad con lo establecido, ahí se está violentando el debido proceso. ¿Ya? Entonces, eso le da cabida a cualquier acción constitucional para plantear, o inconstitucional, llamémosla inconstitucional, para plantearse en contra de las resoluciones de un proceso. Por eso la figura del juez, no crean que solo es de escuchar. El juez él es el encargado de garantizar cada etapa de la fase procesal, porque cada fase de la etapa procesal tiene sus normativas, tiene sus reglamentaciones y su manera de intervenir. Si el juez violenta esas pequeñas etapas procedimentales, está violentando el debido proceso. Entonces, si se violenta el debido proceso, la investigación del Ministerio Público en cuanto a su acusación puede incluso caerse y venimos a parar en un estado inoperante, cosa que es lo que no queremos. Estamos pasando de un sistema inquisitivo que les explicaba, en donde el César decía arriba o abajo, vive o muere, para pasar a un proceso que debe de respetarse sí o sí. ¿Por qué? Porque si no estaríamos como la culebra mordiéndose la cola, ¿verdad? Es un círculo vicioso en el cual nos salimos. Entonces, es necesario aplicar el debido proceso y no romanticemos la estupidez. Ay, solo porque se le olvidó eso y ahí quieren meter eso. No, mucha, no es solo por eso. No, sáquense ese chip, sáquense esa babosada a mí me estalla escuchar eso. Ay, como que los otros no hacían, pero si los otros son mulas, no quiere decir que nosotros vamos a ser estúpidos. Me explico. Nosotros tenemos que respetar las instancias procesales y las instancias procedimentales del proceso como tal, porque que unos sean pendejos no quiere decir que nosotros también. Entonces nosotros debemos de velar por el debido proceso como tal. ¿Me explico? Por eso es que aquí se nos está advirtiendo de que si no se hace algo, puede afectar directamente al proceso en sí y beneficiar a un delincuente que salga impune, gústenos o no, porque ese es el fin del proceso. El proceso, si no, mejor regresemos a la época de la Inquisición. Entonces, no va a pasar eso primeramente Dios nunca. Entonces, a eso va esta Gaceta jurisprudencial, esta Gaceta constitucional, ¿ya? La violación a la garantía constitucional al debido proceso, y en esos casos cuando opera el amparo como instrumento jurídico que la Constitución ha instituido con el objeto de restablecer la situación jurídica afectada. Es tan delicado los elementos procedimentales que si
un paso no se cumple, puede votar un proceso y esta persona puede alegar una acusación ilegal y puede venir y decir, adiós, nos vemos. Es decir, que en materia judicial, establece la Gaceta, el amparo opera como contralor constitucional de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. ¿Ya? ¿Dudas, sugerencias o comentarios sobre este extracto? ¿No? Bueno, pasemos rapidito al artículo 4 del Código Procesal Penal. Repite el enunciado constitucional del artículo 12, pero agrega 2 párrafos que dicen así: con observancia estricta de las garantías previstas para las personas en observancia de una regla de garantía de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia de una de las garantías establecidas a favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. La inobservancia de una regla de garantía establecida a favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. Si el Ministerio Público y el juez inobservan un elemento procedimental al inicio, por eso esta parte del proceso penal es la semilla, y no estoy haciendo propaganda, es la semilla del proceso como tal, que debe y requiere harta atención. Si dentro de esta etapa procesal el juez y el Ministerio Público obviaron algo y esa etapa ya causó firmeza, va a ser muy difícil retrotraerse para dañar al imputado. Si esta etapa procesal que se obvió por estupidez beneficia al procesado, retrotraerla va a ser demasiado difícil. Por eso es que muchas veces hay personas que dicen, sí, es que lo secuestró, lo secuestró, ¡pum! Paran debatiendo en encubrimiento, ¿verdad? Porque no se lograron establecer los verbos rectores y elementos del silogismo filosófico que enmarca en la participación de un delito encajado en el articulado de secuestro, por darles un ejemplo. Entonces, esa gravísima estupidez que hicieron, al final del debate dicen, bueno, no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca se pudo acreditar el canje, por darles un ejemplo. Nunca se pudo acreditar la privación de la libertad, sino que solamente se retuvo a una persona. Entonces no fue un secuestro, fue una retención ilegal. Pero mire que no sé qué, que el secuestro, que sí, pero si eran 2 personas, actuaron en cuadrilla, sí, pero el que detuvo fue él, el que retuvo a la persona fue él, y el otro se tiene que ir por encubrimiento. ¿Por qué? Porque la culpa del Ministerio Público o del juez que calificó en su inicio nunca pudo establecer el canje y nunca pudo establecer la mediación de sustracción de una persona en sus actividades rutinarias para desarrollarse como tal, su privación de libertad. Eso es como elemento de rectores, eso se me viene aquí a la mente. O un asesinato. Ustedes nunca pudieron establecer la mediación de ventaja, la cuadrilla, el estudio, la planificación de una persona para cometer un delito. Entonces esto enmarca en homicidio, pero si investigamos, pero mire, la persona era amante de la señora, entonces aquí hay una pasión, entonces la calificación del delito va reduciéndose, cuando un asesino debe haber sido condenado a 50 años, lo condenaron a 15 años, cumplió 7 años y medio, redención de penas y iba para afuera y mató a la persona. Me explico, imagínense lo trascendental e importante que es establecer cada una de las
etapas procedimentales de las fases procesales para la individualización plena, precisa y concreta de una persona. Me explico, jóvenes, seguimos 20 minutitos todavía. Me explico, ¿cómo van acá? ¿Tienen dudas, sugerencias o comentarios? ¿No? Vamos pues. La inobservancia de una regla de garantía establecida a favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio Interesante. Todavía tenemos 20 minutos. Ya son las, ¿a las 1:30 termina o las 1:40? Las 1:30, Lick. Ya, Lick. Va, ok. Ya que además de establecer cómo puede llegarse a tener por bien vencida a una persona en un proceso penal, también agregan la observancia de las garantías. Todas y cada una de las facultades y derechos del imputado deben ser estrictas y que su inobservancia no se puede hacer valer en su perjuicio. Este artículo en su redacción establece las garantías previstas para las personas. Esto incluye tanto a sujetos como acusados y como acusadores, como tal, el artículo 4. Un ejemplo internacional que les puedo dar es el caso O.J. Simpson. Al final de cuentas, hasta lo pararon absolviendo porque la magnitud del impacto del delito era asesinato en primer grado. La calificación de ellos no sé cómo será, pero perseguían 50 años y establecieron un montón de parámetros que entorpecieron el delito, el proceso dentro del lado de su investigación y lo pararon absolviendo. Cosa juzgada, causó firmeza. Después hace un reality show admitiendo que la mató. ¿Y qué? Ya no lo pueden acusar otra vez por la misma. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Ahí ya no hay tales para nada. Me explico, ese es un elemento clave del proceso. El respeto a cada una de las etapas procedimentales. Ahora regresemos al artículo 3 del Código Procesal Penal. Impone el deber de no variar las formas preestablecidas del proceso ni las diligencias o incidencias, y si éstas se llegasen a variar, el ordenamiento procesal penal ha dejado establecido los remedios procesales y los recursos para hacer valer el imperio de la ley. Ya, por último, ¿esto qué quiere decir? Impone el deber de no variar las formas establecidas. Jóvenes, me traen por responsabilidad de conductores, choqué un poste y a los 10, 15 metros una persona se murió. Eso no es mi problema. A mí me traen por una responsabilidad de conductores. Si la persona se murió porque oyó el ruido, no es culpa mía. O sea, es 10, 15 metros. La persona pudo haber muerto porque le tocaba principalmente, ¿verdad? No hay de otra. Porque tenía afecciones cardíacas, por cualquier cosa, pero casualmente una persona a 10, 15, 20 metros de donde yo choqué y no boté, sino que solo se oyó ¡pum! Y la persona se muere, ese es problema de ellos. Ese es problema del que se murió y de sus familiares. No me pueden a mí imputar, como diría, ¿cómo es que se llama el de Rogelio Casillas? Ese muertito no me lo carguen, ¿verdad? Porque ese no me corresponde. ¿Se acuerdan de esa serie, verdad, chicos? Perdón, que es una broma, ¿oyeron? Ese muertito no se lo pueden cargar a alguien basado en la presunción de que el golpe es pero exagerado de un choque repercutió en la afección coronaria y se murió eso no se puede establecer. No pueden variar las formas preestablecidas del proceso. ¿Se acuerdan? Les pongo otro ejemplo a nivel internacional para que vayamos comprendiendo. Hubo una actriz mexicana, no me acuerdo el nombre, pero ella iba conduciendo y volteó a ver y vio que unos estaban asaltando a unas personas y ella se impactó tanto que le dio un infarto y murió. Después querían de que a las personas privadas de libertad que agarraron por un hecho delictivo de robo agravado, creo que esa fue la calificación que se le dio,
le querían imputar homicidio culposo. No, jóvenes, eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Me explico? Entonces, el artículo 3 del Código Procesal Penal dice que impone el deber de no variar las formas preestablecidas del proceso ni las diligencias o incidencias, y si éstas se llegasen a variar, el ordenamiento procesal ha dejado establecidos los remedios procesales y los recursos para hacer valer el imperio de la ley. Por último, el artículo 6 establece como parte del debido proceso que no puede perseguirse penalmente a nadie si antes no ha cometido un delito punible y establecido obviamente dentro de nuestro ordenamiento adjetivo, entiéndase Código Penal. Todos los artículos comentados se relacionan, ahí los apuntan, con el 16 de la Ley del Organismo Judicial y el 8, numeral 1 del Pacto de San José de Costa Rica, entre otros. Les recomiendo, si pueden y están en sus capacidades económicas, poder comprar el Código Procesal Penal interpretado de César Augusto Barrientos Pellicer. Va a ser un hitazo, se lo recomiendo. Vamos a dejarla ahí porque ya solo tenemos 4 minutos en relación a la citación. Entonces, vamos a dejar acá. Nos vemos primeramente Dios. ¿Cuándo, chicos? El lunes. ¿Puede repetir el nombre del autor? ¿Perdón? ¿Podría repetir el nombre del autor? Es el Código Procesal Penal comentado e interpretado de César Augusto Barrientos Pellicer. Ahí van a alardear les va a facilitar tanto el estudio del privado como no se imaginan. Ahí tienen para agarrar acotaciones de distintas leyes, distintos marcos legales, leyes conexas. Ese es muy bueno. Si pueden, es caro, vale como 400 o 500 pesos, creo yo. Pero si pueden, chicos, yo lo haría. Si tuviera la posibilidad, lo haría. Háganlo porque de eso no es gasto, es inversión. Jóvenes, de lo que hablamos, tenemos 3-4 minutos. ¿Alguna sugerencia, comentario? ¿Quieren que variemos un poquito la forma o la manera de dar la cátedra o así estamos bien? ¿Me están comprendiendo? Eso es lo que a mí me importa. Leisa Citán, sí. Maestro Omar Barrios, chica, olvídense, es otro nivel. Eso también es otro nivel, pues mi respeto, ¿no? Yo tuve la dicha de recibir clases con él en administrativo. Uf, qué nivel. Pues sí, jóvenes, ¿todo les quedó claro? Sí, gracias. Bueno, si tienen alguna sugerencia para que cambiemos la modalidad de dar clases, con mucho gusto. Yo estoy